controlar los audífonos. Ajá. Ok, entonces Nada estamos más grabando para... esta. ¿Ah? Perfecto. Bueno, Alan, buenas noches a todos. Estamos grabando esta sesión para efectos de, de poderla compartir en otras plataformas para que la gente pueda tener acceso a todo esto que estamos presentándoles a ustedes. Ok, hoy vamos a tener varias actividades. Vamos a trabajar un poco con lo que son pruebas de marcha, carreras en carretera, carreras de montaña y campo traviesa. Ok, esta noche, bueno, nos acompaña como para ayudarnos un poco con todo el tema de la marcha, don Luis Quijano, que es Estos son algunos resultados. el principal encargado de la marcha en nuestro país, en Costa Rica, y de ahí le dejamos la palabra a don Luis. Adelante, don Luis, todo suyo. Ok, ¿de acuerdo, Isaac? Bueno, pura vida. Bueno, chao. Sí, disculpen, compañeros, perdón, es que Isaac me estaba llamando para lo del evento. Hay 2 eventos este fin de semana, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Les agradezco por haberme considerado y haberme tomado en cuenta para poder colaborar con una de las disciplinas que a muy pocos nos gusta, que a muy pocos nos trastorna y que a mí me apasiona. La marcha, como bien lo tipifica la regla número 54 de la World Athletic, que dice textualmente, es una progresión de pasos ejecutados de modo que el atleta se mantenga en contacto con el suelo, a fin de que no se produzca pérdida de contacto visible, entre paréntesis, a simple vista. La pierna que avanza debe estar recta, es decir, no doblada por la rodilla desde el momento del primer contacto con el suelo hasta que se halla en posición vertical. Esa es la definición clara de la marcha, en donde nosotros debemos de tomar en cuenta que a la hora de que el atleta ataque, debe de colocar su talón para evitar la flexión. A veces se coloca el talón y por cansancio se flexiona, no se traba la rodilla hacia atrás. La prueba está en esta flechita que está señalando la rodilla de este atleta, que aparentemente está apoyando el talón, ¿verdad? Pero está flexionando. Eso es lo que se califica como flexión de rodilla. Y en el siguiente, el siguiente paso está, si ustedes la ven, grabada por atrás, más sin embargo yo veo que el talón está más marcado en su posición de ataque, por lo tanto la rodilla nunca va a flexionar. Entonces, ese es uno de los aspectos calificables de la marcha. Y el otro sería la flotación, que es donde el atleta va con ambos pies en el aire en un punto de su marcha. Si ustedes lo ven en el primer dibujo, el que lleva los zapatos negros, en ese momento va en una fase de vuelo que se le llama, o flotación. Generalmente se conoce como carrera también, ¿verdad? Porque en la carrera ustedes en algún momento llevan ambos pies en el aire. Entonces, eso es lo que se califica. Nosotros no calificamos ni cómo apoyó el pie, ni cómo movió los brazos, los hombros, la cabeza, que si la cadera la mueve o no la mueve. Eso es estilo. Y nosotros no nos metemos con el estilo. Nosotros lo único que nos interesa es la técnica, es decir, que nuestro juzgamiento se basa de la rodilla para abajo. Por eso es que muchas veces nosotros como jueces no permitimos que los atletas compitan con buzos o con pantalones que estén por debajo de la rodilla.
¿verdad? Muchas veces yo he tenido que parar el evento y pedirle al atleta que se cambie o que se quite el buzo, ¿verdad? Y se ponga una licra o una pantaloneta corta, porque lo que calificamos es casualmente eso. Bien, en términos generales, porque yo creo que el curso de marcha da para más de 2 días, ¿verdad? Es simplemente resumir lo más importante que se califica y que ustedes deben de tener conocimiento en la marcha. Uno de los aspectos es el código de ética del juez de marcha, que a su vez es el mismo código de ética de los jueces en general. Es decir, nos vamos a referir a la moral, a la rectitud inquebrantable del individuo, en donde nosotros tenemos que hacer valer las reglas. Es decir, nosotros no podemos jugar, adaptar, acomodar, como que si fuéramos, con el respeto que me merecen los abogados, las leyes. Porque las leyes a veces las cambian, las violentan, las acomodan de acuerdo a al interés que tengan los abogados para ganar ciertos juicios. Nuestras reglas son claras y la interpretación está dada para que nosotros la apliquemos tal cual dice la interpretación. Entonces, la ética arbitral en general habla de todas las cualidades o virtudes que debe poseer una persona inmersa en la parte del atletismo. Entonces, las virtudes, podríamos hablar de justicia, o sea, imparcialidad. Nosotros no podemos creer que lo que hoy hizo el atleta que marchó, lo va a hacer en el siguiente evento. Casualmente nosotros siempre debemos de borrar nuestra memoria, tener memoria de teflón y no recordarnos de qué hizo ese atleta en el evento anterior. Más sin embargo, hay algunos que son reincidentes y uno los va conociendo, pero lo importante es ser completamente imparcial. La autoridad, o sea, obviamente debemos de ejercerla con honestidad y rectitud. El juez de marcha, y yo diría en general, el juez debe tener mucha personalidad. Debe recordar en todo momento que los fallos que nosotros tengamos, perdón, que la aplicación del reglamento que nosotros tengamos es lo que nosotros le damos en importancia a cada evento o a la prueba en sí. Entonces, si nosotros no manejamos la responsabilidad, mejorando nuestros actos, encarando con valentía y con mucho conocimiento los deberes de un juez de marcha, pues no vamos a tener la suficiente sapiencia para aplicar el reglamento. Nosotros debemos de tener mucho carácter, o sea, la personalidad de la cual habla este apartado es acerca del carácter. Todo esto debe ser acorde a la prueba que estamos nosotros juzgando. No podemos... Buenas noches, disculpen. No podemos nosotros considerar que la prueba se va a llevar a cabo de acuerdo a cómo está establecida si nosotros no tenemos la suficiente personalidad para afrontarla. La seguridad, bueno, obviamente es mejor que un juez, que yo siempre lo he dicho, se equivoque con seguridad a que se equivoque dudando o a que esté seguro dudando de lo que acaba de aplicar. Yo prefiero que ustedes tomen una decisión y la apliquen y después veremos si está bien o está mal. Pero la duda genera en el atleta y en el público en general incapacidad de parte de nosotros. Entonces eso debemos de tenerlo muy en cuenta a la hora de juzgar, no solo la marcha, sino en general cualquier prueba en el atletismo. Debemos de tener mucho criterio. ¿Y el criterio en qué está basado? Compañeros, el criterio está basado en el conocimiento que nosotros tengamos del reglamento. No se vale que alguien me diga, es que a mí me da pereza leer, es que yo, ay, qué pereza estar leyendo el reglamento. Bueno, pues si les da pereza leer el reglamento, entonces no pidan que uno les ayude para poder crecer en el ambiente del atletismo. Es decir, cada uno de ustedes es un individuo, ¿no? Somos un grupo a la hora de juzgar y nos vamos a apoyar en el momento de juzgar.
pero no podemos considerar que en el momento oportuno en donde tenemos que tomar una decisión, dudamos. ¿Y dudamos por qué? Porque no conocemos a profundidad o a cabalidad el reglamento. Criterio. Si nosotros no tenemos formado nuestro criterio, no vamos a llegar a ser buenos jueces. Los valores ya ustedes los conocen, ¿verdad? Respeto, integridad, confianza y credibilidad. La credibilidad está dada precisamente en la forma en la que nosotros actuamos y las decisiones que tomamos, ¿verdad? Entonces, deben de considerar eso. ¿Cuáles son las obligaciones de los jueces de marcha? Vean, disculpen, voy rapidito, vamos a dejar las preguntas para el final, anótenlas para no interrumpir, porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar el tema. Las obligaciones de los jueces de marcha. Es importante que este apartado ustedes lo consideren. La primera obligación es estar presente mínimo 45 minutos antes de la prueba. Eso no podemos nosotros variarlo. Generalmente siempre recomendamos nosotros estar 1 hora. Los jueces de marcha se van a reunir para elegir al juez jefe. Recordemos que esto está dado con base en el reglamento de labor atlética, ¿verdad? Nosotros por lo general ya mandamos la jefatura, ¿verdad? Y en este caso, pues, obviamente la estamos mandando con los niveles 2, ya sea Wendy o mi persona, las jefaturas de la prueba de marcha. Entonces, dice el reglamento que deben reunirse previo al evento para poder elegir el juez jefe, si no ha sido nombrado con anterioridad. Van a seguir las instrucciones recibidas por parte de este juez jefe, en donde, ¿cuáles van a ser esas recomendaciones? Bueno, primero les va a dar un número y una posición. Entonces, usted va a hacer el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, si están en pista, les va a dar un 1, 2, 3, 4, 7, 8, si van a estar en ruta. Entonces, y su posición va a ser esta, vamos a rotar, o vamos a llevar este tipo de situaciones, etcétera. Luego, vamos a sincronizar nuestros relojes. Es que mire, sí, yo estoy seguro que lo llevo 1 minuto. No, usted tiene que sincronizarlo al reloj del juez jefe. Usted no puede decir, sí, ya sé que lo llevo 2 minutos adelante. Usted tiene que ajustarlo. Y recuerden, es un reloj pulsera, no es un teléfono celular. Porque en el teléfono celular, en el momento en el que les entra un mensaje o una llamada, en algunos se borra todo lo que es el tiempo que ustedes están llevando. Debe de ser un reloj de pulsera o un cronómetro manual o electrónico que sea solo cronómetro. Entonces, y que tenga la hora, perdón. El tiempo para indicar las faltas será la hora del día. Es decir, que si arrancamos a las 7 y a las 7:01 ya nosotros le estamos mostrando el disco amarillo por flexión a un atleta, debe de ser 7:01, ¿verdad? No es que tiene 1 minuto 10, no. Es la hora que nos aparece en el reloj. El juez solamente va a actuar en el área que se le asigna o que le ha sido asignada por el juez jefe. No va a poder estar juzgando al otro lado de la carretera si no se ha cambiado de sitio, o no va a estar en la recta final juzgando a la recta principal, ¿verdad? A un atleta, cuando la obligación del juzgamiento es cuando está al frente suyo, es cuando usted toma la decisión, pero desde un ángulo de 45 grados. El juez no deberá conversar con otros jueces a excepción del juez jefe. Todo esto en materias relacionadas al juzgamiento de los competidores en la prueba. Entonces, si el juez jefe se da una vueltecita y pasa por donde ustedes están, el juez jefe les va a hacer ciertas consultas o les va a hacer ciertos comentarios, y todo esto con el objetivo de que ustedes tengan conocimiento, que el juez jefe esté seguro que tienen conocimiento de lo que están haciendo. Y si en algún momento no tienen el criterio claro de lo que están juzgando, pues el juez jefe se los hace ver en ese preciso momento. No para hacerlos cambiar de decisión, es para hacerlos entrar en razón de si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Habla también de que el juez no deberá dejar su puesto sin permiso y no deberá asumir que la carrera ha finalizado
hasta que el último competidor finalice la prueba. Es decir, ya le queda una vuelta, me voy a ir para allá y voy a ir a entregar las cosas. Yo creo que en los últimos torneos lo hemos estado haciendo un poquito mal, ¿verdad? Algunos compañeros nos hemos retirado antes de la prueba, por lo que haya sido, no vamos a buscar pretextos ni justificaciones, y eso no se debe hacer. No se debe hacer por dos razones. Primero, por respeto a la prueba, después por respeto al atleta y después porque nosotros necesitamos juzgar de principio a fin y ese atleta no termina. Entonces, debemos de tener presente que no podemos retirarnos de nuestra posición si el atleta no ha finalizado la prueba. Dice que el juez jefe deberá avisar al competidor por cualquiera de las dos faltas cometidas o por ambas, según sea el caso, ya sea la pérdida de contacto, flotación o fase de vuelo, como le quieran llamar, o flexión de rodilla, mostrándole la paleta amarilla con la figura que indique la falta correspondiente. Anteriormente, la marcha se juzgaba con una sola paleta. De un lado tenía la flexión y del otro lado tenía la flotación. Eso se varía precisamente porque al público, a los entrenadores, se le hacía complicado, se le hacía confuso cuando el juez de marcha mostraba de un lado la falta que estaba cometiendo el atleta y del otro lado le aparecía otra. Entonces, eso se varió y por eso ahora son dos paletas. Diego, no sé si me puede ayudar a mostrarlas. Ambas son de color amarillo y no son faltas. Es un error. Aquí habla de faltas cometidas. No son faltas. Es una condición que el atleta tiene. Aquí las pueden ver, ¿verdad? La que tiene una S invertida, digámoslo así, es de flotación. Y la que tiene un mayor que o menor que es de flexión, ¿verdad? Entonces, anteriormente se creía que eran errores del marchista y ahora es considerada como una advertencia. El disco sirve para advertirle al atleta que está cometiendo una pequeña infracción. ¿Para qué? Para que corrija. Si el atleta vuelve a pasar por el sitio donde se encuentra el mismo juez que le mostró el disco amarillo y no corrige, entonces ya no se hace ninguna segunda muestra de la paleta. Simplemente se elabora la tarjeta roja, que en este caso nosotros las hacemos blancas porque es muy cara la hoja roja, ¿verdad? Entonces, es importante que entiendan que la paleta es una advertencia y eso el atleta pues en algún momento tiene la confusión. Hasta el momento estamos, me van siguiendo, ¿estamos bien? Diego, Todo bien, compañero. Kim. Ok. Es Muy importante. bien, gracias. Ok, es importante que después de haber mostrado el disco o paleta, como le quieran llamar, o chupa chupa, como le quieran llamar, cuando ustedes muestran ese disco amarillo, ustedes deben de anotarla en la hoja, Diego, si me haces el favor, en la hoja individual de registro o la hoja de registro individual. Ahí ustedes van a ver 1, 2, 3, 4, creo que son 4 o 5 campos, ¿verdad? La que te pasé por WhatsApp. Déjame ver. No, esa es la hoja de resumen, esa es la tarjeta roja, no, la otra. Esta, la hoja individual de juez de marcha. Es importante que ustedes entiendan en donde viene el dorsal, esta viene en español. Cuando uno hace un evento internacional, pues viene en inglés. Está el dorsal, ustedes tienen que anotar el número del competidor, en donde aparecen paleta amarilla y tarjeta roja. Ahí nosotros, ese es el dorsal. En la paleta amarilla, según sea la falta cometida o, perdón, la amonestación o la advertencia que le estamos haciendo, debajo del símbolo, nosotros lo que colocamos es la hora. La hora, nada más. Pero si el atleta vuelve a pasar por donde yo estoy y
no ha corregido, entonces voy a donde dice tarjeta roja y anoto la hora también. En el momento que yo anoto ahí primero la hora, comienzo a llenar la tarjeta roja porque ya él fue advertido y no corrigió, entonces viene la tarjeta roja. Dieguito, la tarjeta roja, por favor. La tarjeta roja debemos, no, esa es la hoja de resumen. La tarjeta roja es, digamos, lo que nosotros vamos a llenar y la vamos a enviar a la, no, esa es la paleta. No, tarjeta, es la tarjeta blanca, pero que estaba de la que yo tengo así. Y yo dije que era esa es. Esa tiene que ser toda en rojo, ¿verdad? Entonces esa tarjeta roja, ahí yo tengo que llenarla completamente. Distancia, ¿quiénes son? Si son hombres o mujeres. El juez, yo tengo un número y tengo que colocarlo. ¿El dorsal de quién? ¿Del juez? ¿O de quién? ¿De quién colocamos ahí? El dorsal. ¿Es el Del dorsal del atleta. juez? El atleta. El atleta. Y donde dice infracción, ustedes ven que a la par de la flotación o a la par de la flexión, según sea, como yo la anoté en la hoja individual mía, ahí voy a colocar la hora y los minutos. Cuando yo tengo listo eso, la firmo. Si yo no tengo esa tarjeta roja llena, distancia, si fue hombre o mujer, el número del juez, el dorsal del atleta, el tipo de infracción con su hora y la firma, esa tarjeta no puede ser aceptada por la secretaría. Esa tarjeta es devuelta al juez para que la termine de llenar, ¿verdad? Y recuerden una cosa, cuando uno está juzgando internacionalmente, eso es una sanción para el juez. Sépanlo de antemano. Luego, esas tarjetas, como dije, son enviadas al secretario, que él se va a hacer de esas tarjetas y va a llamar al juez jefe para mostrarle que tal o cual atleta ya tiene la primera, segunda o tercera o cuarta tarjeta roja. Entonces, esto es sabiendo que estamos aplicando la regla 54, ya no es la 230, es la 54. Entonces, el secretario va a tener aquí una hoja en donde tiene un número del 1 al 8. Esos son los jueces con su numeración y en la parte blanca que está arriba del número es donde va el nombre o el apellido del juez. En este caso, el nombre, apellido y el país, ¿verdad? Tiene que ir llena porque esta hoja sirve para el juez jefe. También, además, que va a servir para el atleta, porque si el atleta pide copia, hay que darle una copia del resumen. Esta hoja de resumen, si ustedes ven, igual a la izquierda están los dorsales de los atletas. Pero al principio ustedes ven en el siguiente cuadro, en donde dice debajo del 1, dice, no lo leo muy bien, pero yo creo que tengo aquí la hoja, ok. Dice ahí, avisos, ok, avisos, amonestaciones, advertencias, como le quieran llamar. Y aparece el símbolo de flotación y el símbolo de flexión, ok. Entonces, ustedes ven que hay dos cuadros. Entonces, debajo de la infracción que está cometiendo, le pongo ¿qué? La hora, ¿ok? Entonces, como solo fue flotación, entonces le pongo ahí a las 7:01. Pero como a las 7:03, él pasa y sigue flotando. Entonces, ustedes ven que después de lo que dice avisos, aparece una TR o TR. Esa es tarjeta roja. Y debajo de la tarjeta roja, ustedes ven un cuadro dividido a la mitad. A la secretaria o secretario se le hace bien difícil llenar esto, porque la tarjeta roja yo se la voy a poner aquí, no por lo que dice en el aviso, sino por lo que dice la tarjeta roja. El aviso me decía que yo se la había mandado por flexión, por flotación, pero al final lo vi flexionando muy evidente. Entonces le mandé la tarjeta roja por flexión. Entonces aquí le pongo la flexión, aunque aquí aparezca flotación, y abajo la hora. Es un cuadro muy pequeño, pero bueno, la secretaría es bastante interesante de llenarla,
Cuando la persona lo aprende, vieran que me han dicho que les gusta. Hay varias personas que me han dicho que se sienten cómodas llevando esto. No me recuerdo quiénes la han llevado, pero se han, lo han hecho bastante bien, ¿verdad? Yo digo sin errores y eso es hacerlo bastante bien. Entonces, para continuar, el juez no tiene la obligación de darle un aviso, el juez de marcha, a un competidor antes de mandarle una tarjeta roja. Pero la recomendación que existe en el juzgamiento de la marcha es que ustedes avisen primero, aunque así el atleta vaya corriendo, pero ustedes le dan el avisito, esperan a que vuelva a pasar. Recuerden que si son 10,000 metros, de ahí, compañeros, va a pasar 25 veces al frente suyo. Entonces, no se desesperen por mostrársela. Ya ustedes lo anotaron, déjenlo que siga. Ya ustedes saben qué número es porque ya lo anotaron. Espérense a que vuelva a pasar y le muestran el disco. O si ya están seguros, envían de una vez la tarjeta roja. Entonces, es importante que ustedes entiendan que si el atleta evidentemente va faltando a la regla, pues ni siquiera le mando yo, eso ya es consideración del juez de marcha, ni siquiera le mando un disco amarillo, le mando la tarjeta roja de una vez, aunque pedagógicamente no sea lo ideal o lo adecuado. Pero lo más importante es que si él va sacando ventaja, si yo veo que por su forma de marchar le va sobrepasando a los demás, ni siquiera le aviso, le mando la tarjeta roja, ¿verdad? Pero ya esas son consideraciones, digamos, del juez de marcha, cuando en algunos casos ya tiene un poquito de malicia y de experiencia, ¿verdad? Ya tiene un criterio más fundamentado. Perdón, la malicia no la uso. Debería usar el criterio, disculpen. Un juez puede enviar al secretario una tarjeta roja para un competidor sin haberle dado aviso previo, ¿verdad? Eso lo tenemos presente, lo tenemos en cuenta. Pero ¿cuándo el secretario va a saber que fue un aviso nada más? Porque está escrito en mi hoja individual. Bueno, cuando se termina la prueba, se recogen las hojas individuales y el secretario las recibe y comienza a llenar todo de cada una de las tarjetas individuales de los jueces en la hoja de resumen. Por eso se le llama hoja de resumen, porque ahí resumen todo lo que se llevó a cabo durante la competencia. Una vez finalizada la prueba, el juez deberá entregar personalmente su informe, o sea, su hoja individual, al juez jefe o al juez o a la secretaria o al secretario, que le informará el juez jefe cuándo puede retirarse. Esto es necesario, dado que pudiera hacer falta la opinión de algún juez para aclarar alguna situación en caso de una protesta. Es decir, en la marcha solo hay una manera de protestar la decisión de los jueces de marcha y es en los últimos 100 metros. Si a un atleta le llegó su tercera tarjeta roja, pues hay que meterlo a la zona de penalización conocida en inglés como pit lane, conocida vulgarmente como jaula. Nosotros así le llamamos, ¿verdad? Lo metemos a la jaula, bueno, ok. Ahí purga el tiempo que indica según la distancia recorrida. Si son 5,000 metros o menos, él purga 30 segundos en el pit lane. Si son 10 kilómetros o 10,000 metros, purga 1 minuto. Si son 20 kilómetros, 20,000 metros, purga 2 minutos. Y así sucesivamente hasta llegar a 50 kilómetros, que serían 5 minutos. Y si son 35 kilómetros, pues es obvio que son 3.5 minutos que debe de permanecer en el pit lane. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Qué bueno, qué dicha. Gracias, Diego. Entonces, esta área de penalización se utiliza o se debe utilizar siempre que nosotros tengamos un número ilimitado, ¿verdad? De atletas, o sea, como 20, 30, 40 atletas, metámosle. Hagamos pero si tenemos 3 o 4 y que nosotros podemos manejar, entonces, o que no tengamos suficiente personal, porque para el pit lane mínimo necesitamos 5 personas, que no tenemos el pit lane, bueno, y aquí lo hemos utilizado y a veces solo con una persona y tiene que hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, es un tanto complicado.
Entonces, variamos un poco la aplicación del reglamento cuando es con pit lane y cuando es sin pit lane. Con pit lane, nosotros vamos con la descalificación cuando él tenga 4 tarjetas rojas. Es decir, que con 3 tarjetas rojas él entra a la zona de penalización porque se considera que según el reglamento anterior, él está descalificado. Pero para darle una segunda oportunidad, entonces él se mete el tiempo que sea necesario ahí y después sale marchando. Si él sale y llega a la 4ª tarjeta roja de un juez diferente a los otros 3, entonces está descalificado. Pero qué curioso. ¿Y si solo tenemos 3 jueces? Nunca va a llegar la 4ª, ¿verdad? Entonces, por eso a veces es importante eliminar el pit lane y decir, señor, solo tenemos 3 jueces. Por lo tanto, si tiene 3 tarjetas rojas, está descalificado. No estamos faltando al reglamento. El reglamento también lo tipifica. Lo tipifica porque dice con 3 o con 4 tarjetas rojas, según según lo establece, ya les voy a decir. Si no me equivoco, en el 54.6 y el 54.7.1, ¿verdad? Está la otra aclaración de en qué momento es descalificado por un disco rojo. Entonces, tres tarjetas rojas de 3 jueces diferentes. Es decir, que una vez que yo ya le mandé su tarjeta roja, para mí ese atleta desapareció. Para mí ya no existe. Ya yo no lo puedo juzgar. Pero ¿cómo hago para que él no se dé cuenta que ya para mí él no importa en la prueba? Bueno, simplemente yo siempre le digo a los jueces, vayan, caminen un poquito, den unos pasitos adelante para que él sienta presión y sienta que ustedes todavía lo están juzgando. Que si él se da cuenta que ustedes ya no lo están juzgando, él va a pasar corriendo al frente suyo y ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Eso es lo curioso, ¿verdad? Que muchas de esas cosas, algunos atletas no lo saben, pero son cositas que uno como juez se guarda como haces bajo la manga, ¿verdad? Entonces, repitiendo la parte del pit lane de 3 y 4 tarjetas rojas y en qué momento nosotros las enviamos, es precisamente el momento en el que nos damos cuenta que un atleta infringe el reglamento con premeditación y alevosía. Es decir, que él sabe lo que está haciendo y sin embargo lo va haciendo y nosotros no debemos permitirlo. Es decir, debemos de ir paso a pasito juzgándolo a él en todo su desarrollo de la prueba para ser imparcial, ¿verdad? Es decir, no vamos a juzgar solo al primer lugar. Muchos jueces antiguamente lo hacían y se ceñían con el primer lugar y esperaban que el primer lugar cometiera algo o hiciera algo diferente a lo que venía haciendo para sacarlo, ¿verdad? Entonces, esas cosas nosotros como jueces no debemos hacerlas porque son mal vistas y porque se denota parcialidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno como juez de marcha está en la zona de juzgamiento. La posición que nosotros debemos de tener, perdonen si voy rapidito y se me quedan algunas cosas, anótenlas de la zona pit lane. Gracias, Diego. Anótenlas para al final contestar todas las preguntas, ¿verdad? Dice que el juez de marcha va a buscar en su lugar asignado una posición que le permita observar y tener una clara visión del movimiento de las piernas y el contacto de los pies con la superficie de la pista. Eso va a ser para cada atleta. Es decir, que si estamos en la pista, pues la recomendación es que ustedes juzguen del 7º al 8º carril, porque van a tener una mayor amplitud de visibilidad, van a tener un mejor ángulo de observación y van a tener un mejor criterio, se van a formar un mejor criterio. Si ustedes lo hacen del 5º para abajo, 5º, 4º, 3º, están juzgándolo muy cerca y no es conveniente porque le van a perder bastante objetividad al juzgamiento. Entonces, la recomendación es estar ahí y si están en carretera, a veces la calle es demasiado angosta y entonces apenas da para que el atleta pase por en medio de la calle. Entonces uno tiene que ahorillarse demasiado, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ven aquí, el juez tiene que ahorillarse demasiado para poder juzgar. Hay que hacerlo para tener un mejor criterio, ¿verdad? Entonces, cuando es en ruta, también
El subirse a la acera nos quita visibilidad en los pies. Entonces uno debe tener mucho cuidado en eso. La posición para el juzgamiento es perpendicular al paso del atleta. Eso quiere decir cuando el atleta pasa al frente de uno. Pero comienzo a juzgarlo, como les dije desde un principio, desde un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago el ángulo de 45 grados con mis manos? Bueno, lo señalo al atleta que pasa al frente mío con mi mano derecha y con mi mano izquierda la pongo en diagonal señalándolo cuando él aparece en la curva. Entonces, ahí ya estoy juzgándolo en un ángulo de 45 grados. Dice también que en las pruebas de pista, bueno, sí, ya lo dije, 7 y 8, y todo el asunto. En las pruebas que se realizan en los circuitos de ruta, el juez debe colocarse, si es posible, en una posición perpendicular de 3 a 5 metros. Eso en la práctica es imposible. Por eso yo les hice ver desde un principio que, bueno, lo más alejado posible para que puedan observarlo mejor, ¿verdad? Ahora, debemos de tener muy presente cuáles son las zonas más conflictivas en donde el atleta puede cometer la infracción. La primera, en su aceleración. ¿Cuándo? Cuando da el arranque, cuando va a la salida. ¡Ay! Ahí los llevan como alma que lleve el diablo, ¿verdad? Entonces quieren llegar primero, ser los primeros y casi que salen corriendo. Uno debe tener mucho cuidado. Lo que pasa es que filosóficamente se nos dice en los cursos internacionales que no debemos de ser tan ansiosos. Van a pasar 25 veces al frente de uno. Si nosotros desde ya lo queremos hacer, pues estamos denotando ansiedad como jueces y eso no debe de ser. Y la otra situación, se nos tilda a veces hasta de pistoleros. ¿Por qué pistoleros? Porque disparamos tarjetas rojas o disparamos paletas amarillas a diestra y siniestra. Entonces, en eso, pero eso no quiere decir que le perdamos la vista al inicio de la competencia, ¿verdad? Otro momento es cuando un marchista quiere adelantar a otro. Si ustedes ven, la persona que no se quiere dejar adelantar, comienza a acelerar. Y la que lo va a adelantar, comienza a correr. Entonces, hay que tener muy buena observación en ese aspecto de la competencia, ¿verdad? Más si están cerca de nosotros, ¿verdad? De los jueces. En el sprint final, cuando el atleta va cerrando, generalmente yo no sé de dónde sacan tantas ganas, ¿verdad? Tanto valor cuando ya vienen fundidos. Entonces comienzan a acelerar y se les olvida que vienen solos. O se les olvida que durante la competencia o durante la franca competencia, van a tender a correr. Y es en el único momento en el que el juez jefe, indistintamente, si tenga o no tenga tarjeta roja, lo puede descalificar con un disco rojo. Y es ahí, por eso no lo quise ver anteriormente, es ahí el único momento en el que un marchista puede apelar la decisión de los jueces. Qué curioso, ¿verdad? Es el único momento. Y es ahí donde se va a solicitar a los jueces, en algunos casos, acérquese, ayúdeme en los 100 metros, tenga un buen criterio. Si usted lo ve, me avisa. Y al final la decisión es del juez jefe. Luego, y a mí me pasó en una competencia en Chihuahua, en un challenge, cuando van en medio de grupo. Ay, muchachos, cuando van en medio del grupo, va un pelotón ahí como de 10, 12, 20 marchistas, digamos aquí. Si, ustedes tienen en la pantalla a 2, 4, 6, 8, 10 marchistas. Ok, pero yo estoy del lado donde viene el ruso Rusavin, no el Ivanov, sino el Rusavin. ¿Cómo voy a ver a Ivanov? ¿O cómo voy a ver al japonés Suzuki? No lo voy a poder ver. Entonces, yo tengo que buscar un ángulo que me permita la visión de todos, pero yo puedo observar que Ivanov viene corriendo. ¿Y cómo voy a pasar el disco amarillo para indicarle que va corriendo desde Rusavin hasta él? Simplemente la única manera en la cual yo puedo hablar es mencionando su nombre, Ivanov, y levantando el disco, porque no puedo llegar a él, ¿verdad? Entonces, que tengan presente que también si fue Suzuki, igual Suzuki, le muestro el disco que va flexionando. Entonces, entendamos muy bien que son aspectos que
que debemos de tomar en cuenta a la hora de observar en dónde el atleta puede perder el control de su técnica. ¿Dónde creen ustedes que puede haber otro error? Les voy a dar esta oportunidad para que me digan. ¿Dónde creen ustedes que se puede detectar un fallo en la técnica de un atleta? ¿En qué otra zona? A ver. Al tomar 10 asistencia. segundos. ¿En dónde? Al tomar asistencias. En la Al zona tomar de- asistencia. ¿En dónde más? Estamos en la calle, en la ruta. En las vueltas. En la Que sea curva. otro, Diego. Perdón. Ok, en los retornos. Y si el circuito no es recto, sino que tiene diferentes aspectos sinuosos, ¿verdad? De la ruta en las curvas. ¿Por qué? Porque se pierde en algún momento la técnica a la hora de doblar. Entonces, o flexiona o flota. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. Pero también hay otro que no está tipificado en ningún manual. Hay uno que es típico porque no todos los circuitos son planos. ¿En dónde creen ustedes que un atleta puede fallar si un circuito no es plano? A ver. Eric. Cuando Vamos hay a ver. bajadas y subidas. Donde hay pendientes, tanto en ascenso como en descenso, ¿verdad? Porque si es en descenso, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir si van bajando? Según la técnica que yo les dije, ¿qué puede ocurrir si van bajando? Otro que no sea Eric, ni Diego. Flota, ¿Por qué flota? porque estaba bajando bajo pendiente por la fuerza, por la sinergia del cuerpo. Ok, ok. Flota porque lleva un impulso adicional, ¿verdad? Es como un empuje adicional que él no puede mantener un contacto estable en el suelo y entonces tiende a correr. Está bien, está bien. Y en el otro lado, en el lado inverso, cuando es una pendiente en ascenso, ¿qué creen que puede ocurrir? La flexión. Puede ocurrir la flexión porque la mayoría no les va a apoyar el talón, les va a apoyar la punta. Y en el momento que ustedes vean que un atleta apoya la punta, observen en la rodilla, ¿verdad? Son tips para que ustedes más o menos entiendan que el atleta para no flexionar debe de apoyar el talón. Si él no apoya el talón, hay que observarle la rodilla. Y para que el atleta mantenga contacto en el piso, deben observarle la frecuencia, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Y cuando es difícil y no tengo la capacidad visual de detectarlo, ¿qué debo hacer? Según lo tipifica el reglamento de la World Athletic en general. ¿Qué debo hacer? ¿Qué creen ustedes que debo hacer? Como juez, darle el beneficio ¿de qué? Hay que ¿De qué? darle Beneficio beneficio de de la la duda duda. al atleta. Al atleta. Por lo tanto, no debo aplicar ninguna sanción si yo como juez no estoy seguro. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las funciones del juez de marcha? O sea, lo que debe y no debe hacer, ¿verdad? Si se tiene una opinión, debe de actuar inmediatamente. Es que no sé, error. Ya usted no sabe qué hacer, error, papá. Ya deje pasar el asunto porque en inglés dice next, el próximo, ¿verdad? Cuando se avise a un competidor, deberá asegurarse de mostrarle la paleta amarilla con el símbolo de la falta y asegurarse que él la vea. Si él no la ve, ya no es problema suyo. Y esto va a ser de manera más profesional y con respeto para ayudarlo a que no siga infringiendo la regla 54. ¿Ok? Actuar imparcialmente, eso es lo que debe hacer. Escribir claramente y sin errores las anotaciones en la tarjeta individual y en la tarjeta roja. Esto para que no exista confusión cuando sean recibidos por el juez jefe o por el secretario. Dicen que no creer que un buen juez de marcha es aquel que envía el mayor número de tarjetas rojas. ¿Cómo se le llama eso? Lo dije en un principio, pistolero, ¿verdad? No juzgar al marchista desde una posición agachada. Jamás hay que agacharse para juzgar a un marchista. No juzgar al marchista desde un vehículo en movimiento. Llámese vehículo, bicicleta, patineta, patines,
automóvil, eléctrico, no sé, pero no se debe juzgar en un vehículo en movimiento. Dice también no dejarse influenciar por opiniones externas. ¡Va corriendo! Juez! Ese hombre va corriendo, vea lo que va corriendo. No, si usted está seguro que no lo está haciendo, simplemente usted póngase párpados en los oídos, que eso es muy difícil, pero bueno, no lo escuche. Dice también que uno debe de tener sus propias decisiones y tomarlas. No transmitir a ningún atleta información alguna sobre la situación de la competencia. El de atrás ya trae 2 tarjetas rojas. No, usted tiene que ser imparcial y tiene que ser profesional, ¿verdad? Generalmente debemos de juzgar, y por eso ustedes se han dado cuenta que hay muchos jueces que han sido criticados por estar hablando con el público o con otros entrenadores y no están concentrados en la prueba específica, ¿verdad? Dice que no debe juzgar para la siguiente competencia si un jugador es descalificado hoy, porque hay que recordar que quizá hoy realizó lo que mañana no va a realizar. Es decir, no podemos prejuzgar a un marchista por lo que hizo el evento anterior. Debemos de ser imparciales en ese sentido. No se debe conversar con el público, dice, ni hacer comentarios con otros jueces. Cada juez debe actuar independientemente. Si la posición del juez es cerca del tablero de descalificación, escuchen bien porque esto sí es sumamente importante. No creer que porque el compañero que estaba en la posición 2 ya le mandó un disco rojo al 90, entonces yo le voy a mandar porque él ya le mandó. ¿Y dónde está mi criterio? Recordemos que el juzgamiento es individual. Nosotros no podemos actuar de acuerdo a las decisiones de los demás compañeros. Y es importante, no se debe correr al lado del competidor. Óigame, yo no sé, pero yo tuve la oportunidad en algún momento de ver a varios jueces aquí en Costa Rica corriendo detrás del atleta para mostrarle un disco. Como que si no iba a volver a pasar. Y eso es poco profesional y no es ético, ¿verdad? Él va a volver a pasar y tengo la opción. Ya yo lo anoté o ya lo voy a anotar, ya se me fue. Bueno, ya lo anoté. Espero que pase. El disco lo tengo abierto, lo tengo listo en la mano, nada más para enseñarse. Entonces debemos de ser pacientes en ese sentido. Y por favor, no utilizar el teléfono o la cámara del teléfono para tomarle fotos o tomarle video al competidor y con base en eso juzgarlo. Porque decía desde un principio la definición de marcha a simple vista. Nosotros no podemos utilizar ningún aparato electrónico para calificar a un atleta. Por eso nosotros debemos de obviar tener ese tipo de aparatos durante la competencia, ¿verdad? Y si los tenemos, deben de estar guardados. Si los sacamos, es que estoy tomando el tiempo. Error. Mejor vamos a conseguir a otra persona que tenga un reloj de pulsera o un cronómetro manual para que pueda llevarle la hora, porque los cronómetros tienen hora. Entonces, para que ustedes sean conscientes de lo que se debe juzgar durante una competencia y lo que no se debe hacer. Funciones del juez jefe. Vean que vamos rapidito. Va a convocar a una reunión para hablar sobre los puntos importantes de la competencia. Van a poner el reloj, que van a decir, bueno, estas van a ser sus funciones, este va a ser la estafeta que va a estar con usted, a la secretaria o secretario, necesito que me avise cuando tenga una tarjeta y todo lo demás, ¿verdad? La misión de un juez jefe es asegurarse de que tiene todo lo necesario para llevar a cabo las tareas previas a la competencia y durante la misma. Es decir, yo voy a tener mi papelería, voy a tener las paletas, ¿verdad? Que yo quiero hablar de eso ahora mismo al final de esta parte, en donde antes de comenzar la prueba van a ser examinados el circuito o la pista, ¿verdad? O la ruta, como le queramos llamar, y al mismo tiempo va a buscar las posiciones idóneas para cada uno de los compañeros jueces
y deberá tener la papelería técnica necesaria y las paletas y los indicadores de las infracciones. A cada juez se le deberá asignar un número, lo que dijimos en un principio, y este número va a ayudar a identificar las tarjetas rojas, o sea, las propuestas de descalificación. Y va a estar tipificado en la hoja resumen, la que mostramos, las 3 hojitas que mostramos anteriormente. El juez jefe va a presentar a los jueces con el secretario para que los conozcan y él y el secretario conozca la localización de cada uno de ellos durante la competencia. De igualmente, el juez jefe deberá presentarse ante el juez árbitro y confirmarle que todo está en orden con respecto a los jueces de marcha. Normalmente el juez jefe durante la competencia va a estar cerca de la mesa de control, o sea, cerca de la mesa de la secretaría y del tablero de anuncios, la pizarra le llamamos nosotros, en las competencias que terminan en el estadio. Además deberá cumplir con la 230, bueno, con la 54.4, en donde su actuación dependerá mucho del tipo de sistema de comunicación que exista. En las competencias, digamos, internacionales, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, cada juez utiliza podemos llamarle una especie de una maquinita que tiene unos números y tiene ahí unos símbolos. Él tiene siempre la papelería en la mano, pero él anota primero en la papelería las faltas, todo lo anota y después se dirige a lo que es tipo datáfono, ¿verdad? Digamos que es un datáfono y él mete ahí la información y hay pizarras electrónicas en donde automáticamente aparece la tarjeta roja y las faltas. Y la falta, digamos, la tarjeta roja y la falta que cometió, por lo cual se le envió esa tarjeta roja. En el caso nuestro, pues ya ustedes saben que es manual, ¿verdad? Es una pizarra que la llevamos manual, a veces con Pilot, a veces yo llevo unos circulitos con las faltas, ¿verdad? De flexión y flotación, y eso se pega con un masking tape en la pizarra, ¿verdad? Es esa, exactamente. Los circulitos son rojos y yo tengo en blanco las señales para que tengan mayor visibilidad. Y ahí vienen los números que nosotros les ponemos con Pilot, ¿verdad? Entonces, normalmente el juez jefe durante la competencia va a tener 1 o 2 asistentes. Son los asistentes del juez jefe. Ellos van a tener una paleta roja, un disco rojo. Y ellos van a estar distribuidos alrededor del circuito o alrededor de la pista. De tal manera que cuando el juez jefe le llegue la tercera o la cuarta tarjeta roja, él informará a través de un intercomunicador al juez asistente que esté más cerca del atleta que ya no puede seguir marchando para que le muestre el disco rojo y lo invite a salir. Para eso sirven los asistentes del juez jefe, para acelerar el proceso de descalificación y que el atleta no siga marchando más de la cuenta. Entonces, ellos nada más están para ejecutar la orden del juez jefe. Ellos no juzgan. Ellos no tienen criterio. Ellos lo único que deben de tener es un papel en donde van a anotar la hora, ¿verdad? Que le mostró el disco rojo al atleta. Y ya eso va a estar tipificado, si mal no recuerdo, es la 54.3, no, 54. Déjeme ver, cuando llegan 3 o 4 tarjetas rojas. Yo creo que es la 54.7. Sí. La 54.7, cuando tiene 3 tarjetas rojas o 4 tarjetas rojas. Entonces, ahí el juez jefe por intercomunicador le dice, el atleta número 23 está descalificado. Nada más, eso es lo que tiene que decir. Y el juez asistente le muestra el disco rojo. Anota la hora, ¿verdad? Y se le pone DQ. Y de una vez él va a saber que es la 54.7.1. ¿Ok? Entonces, continuando con
esa descalificación, la decisión se va a tomar cuando el secretario haya comprobado que todas las tarjetas que llegaron estén correctamente llenadas y que correspondan al mismo atleta y que vengan de jueces diferentes. Entonces, si eso está bien, es el que le informa al juez jefe. Wendy, hágame el favor, hay que descalificar al atleta número 30 porque ya tiene las 4 tarjetas rojas. Me acaba de llegar la 4ª y es de otro juez, ¿ok? Si el juez jefe se equivocó, no va a ser por culpa de él, va a ser por culpa del secretario. Entonces, vean la importancia que tiene el secretario en esta prueba, ¿verdad? Entonces, él deberá basarse en las tarjetas que tiene. Y cada vez que le llega una tarjeta de un atleta, si ya tiene 2, corroborarlas. Si le llegó la 3ª, corroborar que no sea del mismo juez. Si le llegó la 4ª, indicar que era del juez número 4 y no del 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, en eso debe de tener mucho cuidado. Todas las tarjetas rojas deberán estar cubiertas, deberán estar llenas completamente. Todas las tarjetas rojas son para el mismo competidor y no hay 2 tarjetas rojas procedentes del mismo juez. Por eso, en un evento internacional no pueden haber 2 jueces de un mismo país juzgando. Ustedes podrán ver que hay 2 jueces de un mismo país, pero uno es el juez jefe y otro es el juez de marcha. No pueden estar 2 jueces. Y si 2 jueces están juzgando, porque nos hacen falta jueces, ningún atleta puede ser descalificado por 2 tarjetas rojas que provengan de 2 jueces de un mismo país. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, debemos de considerar todos estos apartados e ir comprendiendo un poquito el juzgamiento de la marcha. Ya ven la importancia que tiene un juez de marcha. Es decir, un juez de marcha no simplemente debe saber del reglamento técnico de la World Athletic, debe saber de un reglamento específico de la marcha y de un comportamiento específico durante la competencia. Entonces tiene una gran responsabilidad y por eso en algún momento ustedes nos ven muy interesados en cumplir a cabalidad y al pie de la letra todo lo que está tipificado en el manual de, podríamos llamar el manual del juez de marcha, ¿verdad? Es un manual, el juez y juez jefe. Después, cuando termina la competencia, el juez jefe se reúnen, ¿verdad? Revisan las tarjetas rojas y revisan, se coteja la tarjeta roja con las hojas individuales de cada uno de los jueces y también se va a llevar a cabo una comprobación de que no existan tarjetas rojas perdidas, porque a veces, ustedes no me lo van a creer, en eventos internacionales hay jueces que pierden su tarjeta roja para no descalificar a un atleta de su país. Y cuando usted revisa la hoja individual de cada juez, usted ve que el juez sí le envió la tarjeta, pero no apareció. No apareció. Por lo tanto, no fue descalificado. Pero eso no implica que él esté recalificado. Cuando se revisa, se le obliga al juez de marcha, si no presentó, si perdió, destravió, la rompió, se la comió, lo que haya sido, a volverla a hacer. Y en ese momento se procede a indicarle al juez árbitro que hay un descalificado. No se le dan detalles, hay un descalificado por la regla, la 54.7.1, ¿verdad? Entonces, vean qué curioso. Al final, ténganlo por seguro que ese juez nunca más va a volver a juzgar marcha, ¿verdad? Pero eso ha sucedido a nivel internacional. Eso sí ha sido verídico. Entonces, importante entender, cuando nosotros tenemos un evento de marcha, nosotros lo hacemos muy light. ¿Por qué? Bueno, porque siempre vivimos al límite de los jueces. Nunca tenemos el número de jueces idóneo porque no hay dinero para darle mantenimiento a cada uno de los eventos con un mínimo de 54 o 56 jueces. No tenemos el contenido económico para hacerlo. Entonces no vamos a tener la capacidad para tener en todas las áreas de la marcha
el juez idóneo para que cubra ese puesto. Ah, no, que Ileana va a ser la encargada de la secretaría. Y Ileana, y hágame el favor de llevarme también el tablero. Entonces ahí está la pobre recibiendo y anotando y multiplicándose. Y eso no debería de ser. Que vamos a tener a un solo recogedor o a un solo estafeta recogiendo todas las tarjetas rojas. Imposible. Pero y tenemos que hacerlo porque no tenemos plata para contratar gente, para pagarle. Solo para estar en ese punto. Que para el pit lane necesitamos 5 personas. Y con costos tenemos para uno, para que se haga cargo de meterlo, activar el cronómetro, estar pendiente, anotarlo, estar pendiente y ponerle la paleta blanca de los 10 segundos, alistarlo y cuando se va, anotar a qué hora se fue. Entonces, es complicado, compañeros. Por eso, el personal necesario para la marcha, espero en Dios que en algún día lo podamos llegar a completar. Pero imagínense que yo les dije desde un inicio que para una pista de 400 metros se necesitan 6 jueces, incluido el juez jefe, 5 juzgando. Y el juez jefe, ¿qué hace el juez jefe? ¿Qué hace? ¿Me pueden contestar esa pregunta? ¿Qué hace el juez jefe? ¿O qué debería de hacer según el reglamento? ¿Alguien tiene? Él administra la prueba. Por lo tanto, es el único que puede estar conversando, tratando de mantener cubierta la prueba. Entonces, él administra, él no juzga. Pero dicen, ¿de qué ano? Pero usted yo lo he visto con paletas amarillas juzgando. ¿Por qué creen, compañeros? Sí, porque lo que les dije anteriormente, no tenemos para contratar más jueces, ni tampoco tenemos jueces, y para eso es esta pequeña inducción, y viene el curso después del que van a tener este fin de semana, de marcha especificado, ya específicamente para sacar un panel de jueces de marcha nacional. Entonces, lo estoy haciendo precisamente para que ustedes ya se vayan involucrando, se vayan motivando y vayan creyendo que la marcha no es solo pasar 2 o 3 horas ahí de pie, levantando la paleta, caminando y viniendo, y qué aburrido, qué pereza. Es para que ustedes le vayan tomando el gusto, porque no es lo que los demás le dicen, es lo que ustedes realmente sienten por esa prueba, ¿verdad? Y es una prueba parecida a los 10,000 metros, parecida a la media maratón. De ahí hay que esperar prácticamente lo mismo. Entonces, importante seguir con las obligaciones de los asistentes. Tienen que participar en la reunión previa. El secretario, su principal función es recibir y revisar las tarjetas rojas. La hoja de resumen es la hoja oficial de la prueba. Si la solicita un atleta, hay que dársela, ¿verdad? Y si no tenemos copia de eso, hay que buscar una fotocopiadora, ¿verdad? Porque él necesita tener esa hoja de resumen para saber en qué tiempo él fue amonestado o en qué tiempo él fue descalificado y por qué fue descalificado. Entonces ya él con su progresión durante la competencia, él sabrá en qué momento él falló, ¿verdad? Entonces para eso sirve. Y el que la sepa leer, pues, ¿verdad? Podrá sacarle provecho a esa hoja de resumen. Y cuando nosotros descalificamos a alguien, nosotros debemos de comunicarle al juez árbitro de que ese atleta fue descalificado por la regla que haya sido descalificado, ya sea porque por su modo de progresión en los últimos 100 metros, el juez jefe consideró que el hombre iba flotando porque le quería sacar ventaja a los otros, o iba flexionando porque había llevado la lengua de fuera. Entonces, recordemos, y hay algo importante, no porque él va llegando a la meta y va solo, él puede entrar caminando, flexionando o corriendo. Ah, es que ya terminó, entonces me solté el cuerpo y corrí los últimos 2 pasos. En esos últimos 2 pasos, yo puedo llegar y mostrarle el disco rojo y está descalificado. Y que me demuestre él con un video, vean qué curioso, ahí sí tiene que haber un video, que demuestre con un video que él no corrió, que él no flexionó. ¿Y qué me va a mostrar el video si yo dije que él había corrido? Si el video se va a ver en cámara lenta. El video sí sirve para mantener o cambiar una decisión de descalificación en los últimos 100 metros
dada por el juez jefe. Es el único momento en el que un atleta puede apelar la decisión del juez. Entonces, vean qué curioso. Yo siempre les digo, antes de que ellos terminen, cuando son menores, cuando son grandes me vale un pepino, pero cuando son jóvenes, yo sí les indico, bajen, tranquilos, entren con buena técnica, no se desesperen, que miren, que para no tener el inconveniente de llegar a mostrarles el disco rojo. Si hay que hacerlo, lo hago, pero cuando son niños o jóvenes que están empezando, pues uno tiene que motivarlo. ¿Por qué? Recordemos una cosa, y esto quiero que todos los que estén escuchando esta charla lo entiendan. El juez de marcha es el primer promotor de la marcha en el país. Nosotros no podemos olvidar que sin nosotros la marcha no va a existir, pero si la marcha no existe, ¿para qué estamos nosotros? Estaríamos de más, estaríamos de sobra. Entonces, promover la marcha no implica ayudarle al atleta a terminar una prueba. Si nosotros necesitamos apoyarle en el sentido de que él no cometa tal o cual error, pues yo lo voy a hacer al final de la prueba o antes de la prueba. Ahí yo tengo toda la potestad de decirle, mire, tengan cuidado, jóvenes, esto y el otro, mira, esto fue lo que hiciste por tal y tal cosa cuando terminó, pero durante la prueba yo tengo que mantenerme en silencio. Repito, con los niños uno les va dando. Imagínense que hubo pit lane el fin de semana allá en Esparza. Estaba solo, para variar, estaba solo juzgando. Y eran niños de U13, U15. Y un chico pues viene corriendo y el otro corre y los dos corren, pero al final el que venía corriendo era el que venía parando, corriendo. Y el otro venía marchando bien, pero cuando el otro le pasó corriendo, él corrió. Entonces yo detuve al que lo venía haciendo mal desde un principio. Y entonces le doy la inducción, mire papito, que no sé qué, que no sé cuánto, y trate de hacerlo bien. ¿Quiere terminar la prueba? Me dice, sí. ¿De veras quieres? Sí. Bueno, continúe. ¿Se puede hacer eso? No. Pero no existe un pit lane, pero debería existir. Sí. Entonces, en algún momento, ¿cuántos jueces había? Uno. Entonces, uno debe de tener filosofía para en esos momentos saber cómo actuar. A mí nada me hubiera costado agarrarle la mano, sacarlo y decir, no, mi chiquito va marchando mal. ¿Ustedes creen que ese chiquito va a volver? Él no vuelve a la marcha. Él va con un resentimiento, pero inmenso en su corazón. Y no va a volver a esa prueba. Entonces, estoy siendo yo proactivo, motivando al atleta a que continúe en esa prueba. No, no. Al final, ¿es un campeonato? No, tampoco. Era un torneo. Ok. Entonces, son consideraciones que les digo. No es que siempre las vamos a tener, ¿verdad? Pero en este caso, pues no eran ni los primeros, ni tampoco eran los últimos, pero había que motivarlos. Y eso se hizo. Y eso se hizo. Ahora, no estoy aplicando el reglamento diferente. En el reglamento dice que debe existir un pit lane. Lo que hice fue detenerlo 30 segundos para las indicaciones. Y eso es meterlo al pit lane. Solo que ahí yo le di, perdón, una leve inducción para que tuviera la capacidad de continuar y terminar la prueba, ¿verdad? Entonces, esas son consideraciones que tengo yo para con los atletas jóvenes. Dice que también nosotros debemos de darle inducción a las personas que nos van a ayudar a recoger las estafetas, perdón, a recoger las tarjetas rojas, que son los llamados estafetas, porque ellos nada más recogen y corren y van a dejarla. Entonces viene la secretaria, no se vaya, venga. Mire, esto no está lleno, lléveselo otra vez al juez y me la vuelve a traer. Hombre, yo no voy a tener a ese pobre juez yendo y viniendo por un error mío. Entonces, yo como estafeta, perdón, yo como juez jefe o como juez de marcha, le voy a dar una inducción al atleta, al estafeta y le digo, observe bien la tarjeta roja, obsérvela, que todo esté lleno. Él no necesita saber. Él no necesita saber. Él nada más necesita observar que en cada uno de los espacios en blanco esté completamente lleno, ¿verdad? Que en distancia tenga no importa la distancia que diga, pero que esté lleno. Que diga hombres y mujeres, ok, que diga el número del juez, que esté completamente, y que una de las dos infracciones esté llena y la firma del juez.
Y él la observa antes de salir corriendo para llevarla. Y dice, mire, pero no la firmó. Ya ahí él se está economizando 200 metros, ¿verdad? Entonces, y estamos llevando rápidamente la infracción para ser puesta en el tablero y que si es la tercera o es la cuarta, el atleta no siga marchando, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto debemos de tener nosotros mucho cuidado. Entonces, en gran resumen, compañeros, en gran resumen, la marcha se ha subvalorado por personas que odian pasar el tiempo de pie. No porque la marcha sea fea, sino porque realmente también los jueces, por lo que haya sido, no me voy a poner a detectarlo, por lo que haya sido, no le ha tomado importancia en enseñarle a los demás compañeros la importancia de la marcha y dejar que ellos no le tomen parecer para él seguir siendo juez de marcha y seguir saliendo al extranjero y seguir yendo y viniendo, etcétera, etcétera. Y no se trata de eso, se trata ojalá de tener un buen panel de jueces que nos permita seguir creciendo para poder tener los mejores marchistas, al menos ahorita del área. Que ojo, yo les puedo decir una cosa, Luis Quijano no es eterno. Yo, como amo esto, yo el tiempo libre lo ocupaba en ir a conseguir a ver quién me regalaba una media, un cuarto, un pedacito de lámina de plywood. Y con esa laminita de plywood yo la recortaba al tamaño que yo creía para hacer una paleta de marcha. Y entonces me compré un octavito, no, un 16avo de pintura amarilla y la pinté. Y con un pilot le hice el símbolo a las dos paletas. Entonces, es que Quijano no trajo las paletas, de hoy no va a haber marcha. Y yo digo, pero usted fue de marcha. ¿Y dónde están sus paletas? O sea, tengo que hacer, ¿y si Luis Quijano se muere? ¿Y si Luis Quijano no heredó las paletas? Oigan, nosotros debemos de ser conscientes que es un material de trabajo. Así como tenemos una tablita con una prensa, un lapicero, ¿verdad? Deberíamos de tener un cronómetro, pero como es muy caro, no es obligación, deberíamos de tener cada uno una cinta métrica, porque eso de andarla prestando y yo ya voy perdiendo más de 8 cintas métricas y no son baratas. Entonces, así debemos de tener paletas de marcha. Una amarilla para flexión y una amarilla para flotación. No necesitamos la tarjeta roja, no necesitamos la paleta roja, pero sí las amarillas. Pues qué bonito si tenemos el juego de las 3 paletas. Yo les enseñé en un curso que di en Pérez Celedón a hacer paletas de cartón y conseguir papel amarillo y papel rojo. Y con el cartón uno se consigue el tape ese transparente y con eso las impermeabiliza. Y entonces ya las tiene bonitas, las tiene duras y que no se vuelven aguadas así, todas flojas, todas feas. Y yo les digo que eso demostrará en ustedes el interés que tengan por la marcha. No busquen las paletas en Luis Quijano. Díganle a Luis Quijano, yo tengo mis paletas, yo tengo mis paletas. Y Luis Quijano se va a poner a observar el interés que ustedes tengan por aprender acerca de la marcha. Quijano, yo traje papelería, hoy yo tengo papelería. No, Luis Quijano tiene que andar sacando papelería y tenerla ahí porque nadie lleva papelería. Y yo les digo, a mí me enseñaron en el primer curso que yo recibí a tener mi propia papelería, porque me dijeron, y me ha sucedido un montón de veces, no crean que no me ha sucedido, yo he ido a ser juez de marcha y he ido como jefe, juez jefe de marcha y no hay papelería. Y no hay papelería y yo he llevado las mías, todas dobladitas y todo, no importa, y lo importante es que sirvan. Y de ahí le han sacado las copias para hacer la prueba. Y yo he llevado mis propios indicadores, he llevado mis propias paletas. No he necesitado andarle pidiendo prestado paletas a nadie. Entonces, les digo esto porque yo he observado que la marcha, como yo no estoy en marcha, entonces yo no tengo paleta, no las hago, ¿para qué? Y si hay un interés manifiesto de parte de ustedes en el curso, yo les digo que uno de mis principales objetivos es exigirles que tengan sus propias paletas de marcha.
repito, si van a ser de ustedes, no tienen que dárselas prestando a nadie más. Entonces, tener las suyas propias va a determinar el interés que ustedes puedan tener. Y hay otra parte importante. La prueba de marcha es inherente a la marcha. A mí, como juez jefe, no me van a tener que llegar a decir qué debo hacer en mi prueba de marcha. Nadie. Ni el director de competencia, ni el juez árbitro me tienen que llegar a decir cómo debo administrar yo mi prueba. En eso, los jueces de marcha son absolutos e independientes. Claro, perdón, absolutos no tanto porque dependen del juez jefe, pero nadie les puede decir absolutamente nada. Pero vean qué curioso. Si un atleta empujó a otro y lo botó, y lo botó en el momento en el que iban a tomar el agua porque no lo dejaba tomar el agua, entonces lo empujó, lo botó y pasó y siguió, y entonces, nadie hace nada. Y pasaron al frente del juez de marcha y uno dice, bueno, ¿y por qué el juez de marcha no hizo nada? ¿A quién le correspondería tratar de buscar o la sanción o una solución a ese problema que sucedió? ¿A quién cree que le correspondería? ¿Quién me puede decir a quién le correspondería tomar en cuenta? Al juez árbitro. ¿Por qué? ¿Por qué si la prueba es de marcha? Pero yo no sé por qué siento que es a él el que le corresponde tomar la decisión, al juez de al árbitro, juez árbitro de marcha. No se trata de decir que siento o creo. Recuerden lo que No, les no dije creo, no, claramente. Necesitamos manejar el reglamento de principio a fin. El reglamento se maneja con seguridad, con confianza, con decisión, con criterio, ¿verdad? Entonces, es importante saber, no creer. Desde ese momento yo le digo, no, eso no es así, porque no es creer, ¿verdad? Nosotros debemos de estar seguros de lo que hacemos. La prueba es de marcha, sí, pero la infracción ¿de qué es? ¿De qué es la infracción, compañero? ¿Perdón? Es una prueba de pista, entonces pertenece a la infracción se realiza. No, la infracción pertenece a las infracciones a qué? Infracciones a qué? ¿Perdón? Obstrucción. No. ¿Infracciones a qué? A las reglas ¿qué? De carrera. No. ¿A las reglas qué? ¿Cuál es el nombre? A las reglas técnicas, compañero. Son reglas técnicas. ¿Y las reglas técnicas quién las aplica? El juez árbitro. ¿Me explico? O sea, no es que Beatriz no tuviera razón en lo que creía, es que no tiene razón en dudar. ¿Me explico? O sea, estar seguro, sí, estoy segura que le corresponde porque eso fue una regla técnica la que infringió. Porque un empujón, O sea, sí sabía que era él, pero no sabía explicar por qué. pero no se vale. Necesitamos estar seguros y decir las cosas con seguridad. Porque eso puede dar al traste con una decisión. Porque cuando usted es el juez árbitro y usted llega donde el jurado de apelaciones, es que yo creía que me correspondía a mí. Ah, no, chiquita, siéntese, no sirve. El atleta sigue en competencia, no puede ser descalificado. ¿Ha sucedido o no ha sucedido, compañeros? Ha sucedido. Ha sucedido. Por eso es que en alguna medida hago esta pregunta y algunas otras para que usted, y vean que no es nada que ustedes no sepan. La pregunta era algo que ha sucedido. Porque ha sucedido. Pero pregunta, igual, en una prueba como infracción, para eso también debería haber auxiliares de pista, ¿verdad? De acuerdo, pero ¿a quién corresponde la decisión de si descalifica o no? Al juez árbitro de pista. Eso, exactamente. Y debe de estar seguro que es a él. ¿Por qué? Porque es una regla técnica la que están infringiendo, ¿verdad? Porque está tipificada como un empujón. ¿Ok? No quiero que duden, por favor. No quiero que duden. Para eso es el reglamento, para que ustedes lo lean, lo estudien. Y si no les queda claro, pregunten, compañeros. Pregunten. Yo siempre se los he dicho, antes de tomar una decisión, pregúntenla.
porque podrán saber, pero no están seguros. Entonces pregunten, tal o cual cosa es durante el evento, nosotros ni siquiera le damos vuelta al asunto. Sí, es así, aplique de una vez. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de estar llamándole la atención. ¿Por qué no tienen presente eso? No, eso nosotros en una competencia no lo hacemos. Pero sí es importante, y Diego no me deja mentir, que cuando a mí me han tocado las banderas o una prueba como juez jefe, lo primero que hago es reunirlos y hablarles un poquito sobre la prueba. ¿Cuáles van a ser las posibles faltas que debemos de hacer, que debemos aplicar? Ok, listo, vámonos. Y todos concentrados. Y no necesito estar encima de ninguno de ustedes. Entonces, hacer lo que nos corresponde. Ni más ni menos. Pero a veces hacemos más menos que más. Y lo que necesitamos es hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces, a veces el compañero juez jefe nos llama la atención. Por ejemplo, el juez jefe de marcha nos dice, es que necesito que te concentres, pero estás concentrado. Y entonces, si estás concentrado, ¿por qué estás hablando con el que está atrás? ¿O por qué le estás prestando atención al que te está gritando en la parte de atrás? O sea, tenés que estar aquí. No tenés que estar haciendo lo que te... Porque yo estoy observando. Allá están hablando. Mira que está al otro lado, la pucha, no están concentrados, digo yo. Y ya tengo que ir a hacerles un llamado de atención. Esto se aplica no solo para el juzgamiento de la marcha. Diría yo, con mucha mayor razón en la marcha, porque la prueba comienza y termina rápidamente. Es la primera prueba generalmente en nuestro medio y de ahí siguen las demás pruebas. Entonces, es tan corto el tiempo que necesito que la gente que viene fresquita, porque viene fresquita, viene de la casa, algunos antes de iniciar el evento ya tomaron su cafecito, ya vienen tomados de café desde la casa, entonces vienen fresquitos, vienen bañaditos, bueno, algunos. Y entonces uno dice, vámonos, o sea, necesito concentración. Y por eso es que nosotros hacemos la prueba temprano, porque después, bueno, vamos a encontrar algún tipo de descanso durante las demás pruebas, pero ustedes no saben lo que es pasar 6 horas de pie en una prueba de marcha de 50 kilómetros. Eso es duro, y no hay silla, y si usted se sienta, ahí está el hombre que llega a decirle, está cansado, papito, váyase para el hotel y mañana sale de regreso para su casa. Entonces, y nunca más lo van a volver a nombrar. Entonces, lo importante, esto les hablo a nivel internacional, esto no sucede a nivel local, pero a nivel local, si nosotros tenemos un bonito panel de jueces, nos permitirá darle rotación, y si hay algunos que realmente uno ve que ni para atrás ni para adelante, pues simplemente renovemos el panel, llamemos a más gente que tenga interés. Entonces, yo espero, ¿verdad?, que las cositas ahí importantes les hayan quedado claras, y si no, no sé si Diego me lo permite y hay, no sé, unos 5 o 10 minutos, podemos ingresar las preguntas y en la medida de lo posible, pues las vamos contestando. Ustedes dicen, compañeros. Pero sí, claro, si alguien tiene alguna pregunta ahí para Quijano con el tema de marcha. Buenas noches, yo. Dime, Adolfo. Gracias, Luis, por la colaboración. Usted mencionó que una de las zonas donde normalmente los caminantes, los marchistas pierden la técnica y tienden a cometer ese tipo de errores son los retornos, y que debemos, como juzgadores de la prueba, estar atentos en esos momentos. Pero eso, por la topografía o por el tipo de trayecto, debe ser hasta cierto punto obviado o tolerado, o desde ningún punto de vista debemos tolerarlo. O sea, no sé, porque si la filosofía del arbitraje es, en teoría, impartir justicia por igual,
y somos conscientes de que van caminando en curva y que es más difícil mantener la técnica, debemos ser igual de imparciales, igual de estrictos o debemos ser tolerantes. Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, sí. Sabemos que los retornos, el retorno, la amplitud del retorno va a depender de la amplitud de la calle, ¿verdad? Entonces hay retornos que apenas tienen 3 metros de radio, ¿verdad? Perdón, 3 metros de diámetro, quiero ver, no, 6 metros de diámetro, 3 metros de radio, y el marchista prácticamente va caminando porque en un giro tan reducido, jamás nadie va a poder mantener la técnica. Entonces, a nosotros se nos dan indicaciones que en el momento que nosotros llegamos a ver el circuito, porque hay que revisarlo, traemos las observaciones del caso a la reunión y decimos, si somos los jueces jefe, decimos, señores, el retorno es demasiado estrecho. Hay un cierto margen de tolerancia. El que corra, hay que mostrarle el disco o hay que mandarle la propuesta de descalificación, la tarjeta roja. Pero el que intenta mantener la técnica, aunque la pierda, pues uno tiene que ser un poco flexible, ¿verdad? Entonces, por eso se pone el juez en la salida del retorno. La entrada del retorno es la dirección que ellos llevan. La salida es la dirección a la cual ellos se van a ambientar de regreso. Ahí es donde la colocación del juez jefe se da para evitar cualquier malentendido y tener un mejor ángulo de visión y observar todos. Porque se los dije en un principio, el más difícil de detectar y de señalar es el que va en el lado interno. Entonces uno debe tener la visión amplia para poder juzgar, pero efectivamente uno no puede ser tajante y no puede ser estricto. Claro, si tiene las medidas normales, que son 7.5 de radio, o sea, 15 metros de diámetro, hombre, sí, no, señores, vamos a ser estrictos, hay suficiente espacio para que ellos mantengan la técnica. Entonces, ahí igual la colocación es siempre la misma, pero se es más estricto a la hora de calificar, porque la mayoría va a flexionar. La mayoría va a flexionar cuando están dando la vuelta, cuando están haciendo el retorno. Entonces, es variable, Adolfo, o sea, es variable y eso se analiza en la reunión previa al evento. ¿Alguien más? Sí, yo. Nada Buenas más noches. quisiera hacer un comentario. Yo siento que por eso es importante. Diga, yo escucho. Yo sé que Susan iba a decir algo, pero no importa. Susan, deme un segundito. ¿Quién estaba hablando? No, Carolina. Dígame, Carolina. Yo iba a Después, hacer un comentario, nada más. Por eso considero que tal vez también uno como juez debería de tener la iniciativa de conocer la ruta, recorrer la ruta para ver todos estos aspectos que posiblemente tenga la calle, ¿no? sí, correcto. O sea, eso se hace. Digamos aquí, cuando lo hacemos en el estadio, no, en algún caso lo hacemos, pero generalmente yo les doy las indicaciones porque yo ya conozco el recorrido y conozco la amplitud de los retornos. Entonces, en algún momento yo les digo que normal, o sea, juzguemos normal, ellos no van a tener por qué flexionar porque el retorno es bastante amplio, sobre todo del lado del estadio no del parqueo, sino de donde está el basurero, llamémosle así, entonces, por donde están las canchas de base y softball. Entonces, es importante sí conocerlo y para eso es la reunión previa, ¿verdad, Carolina? Susan. Sí, gracias, Quijano. Consulta acerca de la tarjeta roja. Sí. Supongamos el juez número 2, veo que un atleta flexiona en una vuelta, en la siguiente vuelta sigue flexionando. Yo lleno la tarjeta roja, pero también le muestro la paleta roja o solo lleno el formulario de la tarjeta roja y no le muestro paleta. Ok.
Para darme a entender un poquito, el juez de marcha solo tiene 2 paletas y son de color amarillo. El único que tiene la paleta roja es el juez jefe. El juez jefe es el único con la determinación de descalificar. Un juez de marcha lo único que puede hacer es enviar una tarjeta roja. Y por eso se le llama propuesta de descalificación, porque es su propuesta, es la propuesta de otro y es la propuesta de otro para que se convierta en una descalificación. Si no hay 3 tarjetas rojas, mínimo, no puede haber descalificación. Repito, el juez de marcha manda una propuesta con su tarjeta roja. El juez que descalifica con el disco rojo es el juez jefe. Okay. ¿Estamos, Susan? Sí, clarísimo. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más, compañeros? Quijano, Sí. ¿cómo están? Bien, usted Una mira. consulta. En una descalificación, una apelación, ellos tienen que presentar video. Entonces, normalmente, difícilmente ellos lo van a ganar, ¿verdad? O sea, nunca lo van a ganar porque ya viendo la prueba, siempre se va a ver ahí la flotación o muy marcada la flexión. O si en algún momento han ganado una apelación. Pregunto. Okay. En el único caso, vuelvo a repetir, en donde se pueden dar las descalificaciones, donde se pueden dar las Apelaciones. las apelaciones, es cuando el juez jefe ha descalificado. En los 100 Solamente metros. en los últimos 100 metros. 100 metros. Ajá. Y presentan la apelación y tienen que presentar las pruebas. Solo una vez en la historia de la marcha, el juez jefe ha echado para atrás y el jurado de apelaciones ha echado para atrás, dándole la razón al atleta. En toda la historia de la marcha en el mundo. Entonces, no es que nunca la van a ganar, Mila, es que la mayoría de las veces el juez jefe está concentrado observando el proceder de la marcha en los últimos 100 metros y uno detecta. En un centroamericano, yo descalifiqué a 2 chicos, a uno de Costa Rica y a uno de Nicaragua. Y se me vino encima la presidenta de Nicaragua, que es que dijo que yo la tenía contra los nicas. Y falso, o sea, es decir, descalifiqué al tico primero y después al nica, ¿verdad? Porque venían corriendo. O sea, está bien, venían en franca competencia, pero venían corriendo. Entonces, ninguno de los dos se merecía terminar la prueba. Entonces, yo me retiré y le dije al delegado técnico, que en ese entonces, que en paz descanse, Manuel Calderón, yo le dije, Manuelito, hágase cargo usted, yo me hago para atrás, usted es el que tiene que resolver y usted es el único, lo único que le va a decir a ella es, si tiene alguna duda, apele. Más nada, que presente los $100 y acabamos esto. Pero darle explicaciones de por qué sí, por qué no y toda esa situación es bien difícil. Usted está para eso, impartir justicia. Y si ellos tienen pruebas, que las presenten. Pero sí, Mila, una vez en toda la historia se ha dado que el juez jefe haya echado para atrás. Todas las demás apelaciones las han perdido los entrenadores y los atletas. Hija, Eric había sí, pedido la palabra. me pregunta que más que todo es en carretera, cuando un atleta necesita ir al baño, sabemos que ingresa al baño, y me pregunta qué pasa si el atleta no vuelve a ingresar por donde salió al baño. Bueno, recordemos que cuando son pruebas en ruta, es necesario tener baterías de baños porque no sabemos en qué momento algún atleta le va perdón, le van a dar ganas del 1 o del 2. El atleta busca la caseta sanitaria y el juez que está, porque siempre se coloca un juez auxiliar cerca del baño móvil, ¿verdad? Que uno coloca, y él observa por dónde el atleta abandona
la zona de competencia. Pero recuerden que no es una pista en la calle. Cuando él abandona, él debe de marcar la zona en donde él abandonó. Porque si el atleta entró en diagonal a la batería de baños, ¿cómo creen ustedes normalmente y usando su sentido común, cómo va a salir ese atleta? ¿Hacia dónde va a salir? ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta eso? ¿Hacia dónde va a salir? Generalmente, usando la lógica. Siguiendo la carrera. Siguiendo Hacia la Por lo tanto, eso se conoce como acortar, adelantamiento. ¿verdad? Entonces, en ese momento, el juez auxiliar que está a la par de la letrina, del excusado, como le quieran llamar, reporta ¿a quién? ¿Al juez jefe de marcha? ¿O al juez de marcha? ¿A quién? ¿A quién reporta, Diego? ¿Mila? Al árbitro. Al juez árbitro. Al árbitro de ruta. Al juez árbitro, a él se le reporta que el atleta ha acortado y se procede a descalificar. ¿Y qué hace el juez jefe en ese caso? El juez jefe de marcha, ¿qué hace? Indicarle que tienen que salir y que se quite el número inmediatamente. No, señor. Porque esa es responsabilidad del juez árbitro, no del juez jefe de marcha. ¿Qué tiene que hacer el juez jefe de marcha? Preguntarle al juez árbitro cuál fue el juez jefe, sacar las tarjetas. ¿Cuál fue el artículo infringido por el atleta? Nada más para tipificarlo en la hoja resumen, que fue descalificado por RT, no por TR, sino por RT, regla técnica número tal. Y se acabó. Eso es todo. Él no va a decir, pero ¿por qué lo descalificaste? Mira, nada. Como el juez árbitro no va a llegar a preguntarle, mira, pero ¿por qué si él te llevaba 2 tarjetas rojas y vos lo descalificaste en los últimos días? Nada. Cada uno está en su zona de trabajo. Simplemente, si fue descalificado por la 54.7.1, llega el juez árbitro y le dice, ¿qué fue lo que pasó? Y le dice, DQ, la 54.7.1. Ok, porque él también necesita registrarlo. Ambos necesitan registrarlo. Entonces, lo que procede es simplemente comunicarle al juez jefe de marcha que el atleta infringió la regla técnica número tal y por eso fue descalificado. ¿Estamos, Eric? ¿Y por dónde debe haber ingresado, Eric? Para que no lo descalificaran. Ok, por donde volvió a entrar el atleta, tiene que volver a ingresar. Por la marca que dejó el juez auxiliar. ¿Me explico? La marca que dejó el juez auxiliar. Pero nadie le va a decir, por ahí no era. No, es más atrás. Nada. Si usted no se fijó por dónde entró, qué pena. Debe de saber por dónde salió, ¿verdad? Eso, nosotros no podemos ayudarle de esa manera a ningún atleta, ¿verdad? ¿Alguien más, compañeros? Bueno, yo creo que... Sí, yo tengo una pregunta, Quijano. Dígame, Damaris. Buenas noches. Buenas noches. Usted decía ahora que obviamente sabemos que todos los que estemos en secretaría, lo que estemos haciendo, tenemos que estar muy concentrados indiferentemente de la función que estemos. ¿Qué pasa si el secretario que está recibiendo las tarjetas, por X razón, se equivocó, ¿verdad? Al que dice, bueno, el número 30 era el que tenía ya las 4 tarjetas y es de Q. Bueno, comunica, ¿verdad? Pero se equivocó y dijo que era el 15 y sacaron el 15. ¿Qué procede en ese momento? Aparte de la regañada para el juez. Y agarrar del pelo al secretario, ¿verdad? Y sacarlo, porque eso no se debe hacer. O sea, el no estar concentrado nos lleva a cometer errores garrafales. Sí. Y en ese caso,
estamos creando o estamos haciendo ¿cómo le llamamos? Una injusticia en contra de un atleta que no tenía nada que ver con la falta. Y entonces, ¿qué procedería ahí? Porque el error fue de la parte de la marcha, no fue de la parte de las reglas técnicas. Pero, perdón, me equivoco. Igual que, digamos, Damaris dice que manda que el atleta 30 era el descalificado y sacaron el 15, pero igual como juez jefe de la marcha, yo debo de verificar lo que me están mandando. ¿O me equivoco? Pues sí, pero la indicación que te dieron es que ese ya tiene 4 tarjetas rojas. ¿Ok? Y lo sacaron. Pues sí, qué mal, ya no vamos a nombrar a Luis Quijano, ya no vamos a nombrar más a Luis Quijano como juez jefe porque se equivocó. Sí, se equivocó. Y entonces, ahí lo que... Se le fue el audio, Quijo. Perdón. Y ahí lo que procede es una comunicación al juez árbitro y ver si a esa persona se le permite nuevamente repetir la prueba. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Ok, y perdón, y la otra pregunta es, la tarjeta roja que usa el juez jefe o la paletica roja, ¿es solamente así roja o tiene algún distintivo ahí, como digamos que la de flotación y flotación? No, el juez jefe solo tiene la roja. Y como repito, en nuestro caso, pues yo tengo, cuando he hecho de juez jefe, también he tenido la amarilla y las 2 amarillas, porque no tenemos suficientes jueces. Pero queda claro que en los últimos 100 metros yo actúo como juez jefe, ¿verdad? Pero durante la competencia, pues hay que manejar ambas opciones porque no nos queda de otra. Pero al final, para recapitular la pregunta anterior, lo que Eric dijo tiene razón. Cuando el juez jefe se deja llevar sin haber revisado lo que corresponde de lo que le dijo el secretario o secretaria, obviamente el error es de él, pero si él lo revisa y él ve, él no comete, él no lo comete, ¿verdad? No debería cometerlo, ¿verdad? Entonces, las 2 cosas tienen que ser así. Y volver a repetir la marcha. Uy, eran 20 kilómetros. Ay, qué duro. Y sí, le tocó, pero le tocó por no fijarse. ¿Y a quién le tocó? Al juez jefe, ¿verdad? Entonces, es interesante. Imagínense que esa pregunta tenía una doble respuesta. Y es interesante porque hay que ponerse de acuerdo con las reglas técnicas porque se está causando un deterioro al trabajo de un atleta y después por no tener cuidado, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a nuestra marchista allá en Nairobi, Kenia, que ya terminó, vaya saliendo, sí, ya terminó y según el transpondedor le hacía falta una vuelta. Entonces, de ahí, lo que procedía fue lo que nosotros hicimos aquí en un evento parecido en 5,000 metros. Repetir la prueba al día siguiente a las 6 de la mañana. Ellos tenían que repetirla y no les dio la gana hacerlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el reglamento es claro. El reglamento no es de quien lo sepa interpretar a su favor. El reglamento es para que lo apliquemos de forma justa en todo momento. No que porque existen 150,840 oficiales técnicos internacionales, van a haber 150,489 interpretaciones del... No, es un error, es un error. Y lo critico, y lo he criticado duramente, y se lo he dicho a los oficiales técnicos internacionales conocidos por ustedes. Uno de ellos es Rubén Quintanilla y otro de ellos es Michael Serralta. Se los he dicho. A Michael no le gustó. Es que eso no es así, Quijano. Y le digo, y entonces explíqueme por qué tomaron la decisión y le dijeron a la jefa, ahí le vamos a acomodar el tiempo a esa niña, ella le va a aparecer con tiempo. Nunca, en la vida, la World Athletic, anteriormente la IAF,
puso un tiempo ficticio cuando un atleta no terminó una prueba. Nunca, jamás. Es como por error el atleta hizo un salto y se lo dieron por nulo y no le repitieron el salto y le dijeron, no, ahí le vamos a poner una prorrateando los saltos. No, error. Eso no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso a la hora de tomar una decisión, porque afectamos no solo al atleta, sino afectamos el desarrollo de un evento. Imagínense un campeonato mundial. Un campeonato mundial. Imagínense un campeonato mundial que la pista de calentamiento que deben de tener relativamente cerca, no a la par, pero relativamente cerca, no esté en condiciones, no sea mínimo sintética, porque en un campeonato mundial la pista tiene que ser mondo sí o sí. La otra puede ser sintética, no importa, pero era de asfalto. Y así hicieron el campeonato mundial. ¿Por qué? Porque había que acomodarse. Hay que acomodarse. Ya el campeonato mundial estaba hecho. No terminaron, pero al no terminar la pista, todo eso iba en detrimento del evento. Pero, no, vamos, faltando 15 días, no vamos a pasar al evento de país. Ustedes saben hacer eso. Para eso existen los bomberos, para apagar fuegos. Y el evento siempre se llevó a cabo con ese error, ese detalle. Y eso sucedió en Cali, Colombia, señores, para que lo sepan. Entonces, nosotros necesitamos saber que hay momentos en los cuales el delegado técnico tiene que acomodar las condiciones del lugar, del sitio, del evento para poderlo realizar. Y eso ha sucedido, ¿verdad? Y nos sucedió a nosotros en la marcha. Pero nosotros dimos una lección de sabiduría. Nosotros sí repetimos la prueba porque fue un error de un compañero juez. Fue un error de un compañero juez. Entonces, entendamos, compañeros, que no debemos nosotros equivocarnos. Y si nos equivocamos, por favor, que sea lo menos posible. Entonces, les agradezco mucho, ¿verdad? A todos por su tiempo, por escucharme y porque se dan cuenta cómo vivo cómo me apasiona la marcha. Entonces, sí, permítame, doña Marlene. Perdón. Sí les digo que si yo encuentro en más de alguno de ustedes un apasionado, créanme lo que yo les voy a ayudar en todo lo posible, en todo lo que esté a mi alcance, para que puedan desarrollar este lindo evento, ¿verdad? Que a mí me ha encantado sobremanera. Dígame, doña Marlene. No, a mí me apasiona la marcha. Yo siempre se lo he dicho a usted que a mí me encanta la marcha, ¿verdad? No, una dudita que yo tengo es cuando el atleta entra al baño o a la letrina o como usted le quiera llamar. Usted habló ahí de que se debería de marcar por dónde él entró para que vuelva a salir por ese mismo lado para que comience su carrera. Sí, señora. Entonces, el juez tendría que tener o una tiza porque yo vi en el mundial no me acuerdo cuál fue, que un atleta entró y el juez marcó, pero marcó con algo de un tarro, ¿verdad? Que marcó ahí como una X con un tarro. Entonces, nosotros tendríamos que tener una tiza o no sé qué para poderlo marcar, ¿verdad? Aquí es muy difícil, pero una tiza no está pegado al cielo para que la podamos tener para poder marcar cuando entra la letrina. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que viera que es bastante difícil porque el atleta, por más que usted marque, siempre va a salir en sentido de la carrera porque ya él siente y pensó que ya no tiene tiempo, que entró al baño a perder el tiempo. Entonces sale con una aceleración bárbara y se le olvidó por dónde ingresó. Se le olvidó simplemente, aunque usted lo marque. Pero sí es interesante, ¿verdad? Es interesante. Yo les digo que vamos a tratar de, así como últimamente ya tenemos marchistas de clase mundial, no solo una, ¿verdad? Tenemos dos. Vamos a tener muchos más en el evento de Esparza. Vi muchas niñas y muchos varones con una técnica increíble, exquisita, mejor que las que estamos viendo marchar ahora, mejor. Y ojalá que yo motive a los y en Grecia, las niñas de
habían unas niñas de Grecia, habían otras niñas de Siquirres, habían otras niñas de Tolentino, que creo que son de Cartago, de por ahí de San Nicolás, de Cartago, pero que a mí me fascinó verla. Entonces, yo solo espero que si yo logro compactar un bonito grupo, un bonito grupo de jueces de marcha, que ojalá puedan observar crecer estas niñas y varoncitos, perdón, y niños. Y vamos a tener, vean, es que ustedes no tienen idea cuántas fueron, Diego, creo que 18, no sé, 23, no sé cuántas conté, pero una cantidad increíble, increíble, me encantó, yo quedé fascinado con esa marcha. Y también en Grecia con las chicas, porque hay una prueba nueva en mini atletismo, ¿verdad? En Kid Athletic, hay una prueba nueva que es marcha carrera, y algo se llama carrera marcha, yo no sé cómo se llama, y que yo decidí, nunca la había juzgado, y yo decidí juzgarla, y me encantó, o sea, quedé fascinado. Entonces, yo les digo que espero en Dios, terminado el curso que vamos a tener con Nathan, tengamos la posibilidad de hacer el curso de marcha, y ahí sí voy a ser muy minucioso en explicarles los detalles de cómo se llenan las hojas, por qué se llenan, los videos que hay que enseñarles para que ustedes sepan cómo vamos a ir juzgando, ponerlos a juzgar un evento o ponerlos a juzgar a marchistas que están entrenando para que ustedes vayan afinando el ojo. Es que el ojo se afina. No crean que uno debe nacer aprendido, el ojo se afina. Entonces, voy a dar la tarea pues de montar ese bonito grupo de jueces y espero en Dios que de ahí salga otro apasionado para que le dé seguimiento a esto, recoja la estafeta o me arranque la estafeta de la mano y pueda continuar haciendo crecer la marcha, porque yo digo que hoy por hoy, para no ser tan ostentoso, estamos ya a la par de Guatemala, por no decir que estamos por encima, ¿verdad? Porque Guatemala, sus atletas pueden llevar 3, 4, 5, 10, pero ninguno termina la prueba. Ninguno, todos son descalificados y Costa Rica siempre ha terminado. Eso indica que nuestra técnica anda muy bien y nuestro crecimiento también. Nada más hay que enseñarles a correr para que avancen mucho más rápido. Ese correr, entre comillas, ¿verdad? Es enseñarles la velocidad en la marcha sin perder la técnica. Pero ya eso lo vamos a ir afinando poco a poco. Muchísimas gracias, compañeros. No les quito más tiempo. Quijano, una pregunta. Un momentito, Milagro, para ir cerrando, no sé si Eric tenía una pregunta y después Milagro ya para ir cerrando. No, lo mío es más que todo agradecerle a Quijano y... Entonces démosle chance a Milagro para que haga la consulta. Sí. Adelante, Milagro. No, igual, bueno, me surgió la duda cuando Damaris decía de que por error de nuestro se repite, ok, repiten todos los atletas porque o no. Entonces, repetiría solo el atleta que sacaron erróneamente. Ok. Sí, si es un atleta que va en primer lugar, igual, pero digamos, son de las últimas pruebas, ya nos vamos y no hay chance para repetir esa prueba. ¿Se puede declarar desierta, Quijano? O habría que hacerla porque, digamos, las pruebas de marcha normalmente son de distancia y para repetir una prueba, si se aplica el reglamento, tiene que hacerse el otro día. ¿Qué sucede? Cuando una prueba es de 20 kilómetros o 20,000 No, metros. y hablando de pista, pensando en pista, un programa full de pista igual. Las no, por eso, son de distancia. Estoy de acuerdo. Que sea de 20,000 metros. Bueno, igual, 20,000. Al día siguiente ya no hay más. Ajá. La pueden declarar desierta, se tiene que hacerlo. Se puede declarar desierta en la medida que el atleta tenía opción a una medalla. Yo le, perdón, yo le dejaría esa respuesta para más adelante. No me quiero atrever a decirle declararla desierta. Me puedo atrever a decirle que hay que repetirla parcialmente en el caso de ver el atleta perjudicado. Me atrevería a decirlo, pero no podría decirle si puede ser declarada desierta, porque la prueba de marcha nuestra, que era de 10 kilómetros, era el último día y fue temprano digo yo, tipo mediodía, y lo primero que le dijeron a doña Jean es: no nos hagas eso, Jean. No nos hagas eso. No tenemos tiempo para hacer esa prueba.
Porque según el reglamento, si son 10 kilómetros, son 10,000 metros, usted tiene que esperar ¿cuántos días para la recuperación? Si dice que para 400 metros usted tiene que esperar día y medio o al día siguiente o 45 minutos, no sé, para 5,000 metros tiene que hacerla al día siguiente y para 10, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para la recuperación? Entonces, en ese caso, probablemente la dejen como está. Y los jueces no es que se vayan limpios, ¿verdad? Probablemente Pero, caiga una sanción sobre ellos. Pero por no eso, pero si me, es un primer lugar, por eso, imagínense. no me atrevería, con todo respeto. Ahorita yo, y ya usted me sembró la duda para poder revisar el reglamento. Si en el reglamento no dice, créanmelo, compañeros, que yo a través del chat se los voy a comunicar, qué fue lo que me dijeron los expertos, porque la pregunta se las trae. O sea, yo me declaro ahorita incapacitado para responderla, pero sí le puedo decir que está interesantísimo, ¿verdad? Le agradezco mucho por hacerla. Gracias ¿Me a deja usted, hacer porque una la verdad última que sí. pregunta, Quijano? Dígame, dama. Solo, digamos, cuando a un atleta lo ponen en el pit lane, que le corresponde 30 segundos, ¿Cuándo? pero ¿Cuándo? 30 segundos, ¿Cuándo? 30. ¿Cuándo le Eh, corresponde 30 segundos? Cuando está en el 5,000, dijo usted. Ok, está bien. Sí. Bueno, ahí voy. Y bueno, hay un compañero con el crono viendo eso, pero por X razón, volvemos a lo mismo de la concentración. Ajá. Se despistó por algo y resulta que al atleta le pasó más de los 30 segundos y se le llevó el minuto o más. ¿Tiene derecho a hacer apelación ese atleta? Podrá apelar, pero el atleta si salió a competir, no van a hacer nada. No van a, porque el atleta tiene que estar pendiente. Y si el juez no le dio la salida, él verá a ver cómo sale. Pero obviamente, vea lo que usted mismo dice, o sea, la desconcentración de un juez puede dar al traste con el desarrollo de un evento. ¿Me explico? Sí, Entonces, eso era lo que quería saber. Es Es que hay que importante estar concentrado, pero... que tenemos, a veces yo les pido que lejos de hilar delgado, concentrémonos. O sea, no nos queda otra. La concentración debe de ser la parte más importante del juzgamiento en general del atletismo, ¿verdad? Entonces, y mi compromiso para estudiar esa pregunta de Milagro está para respondérselas más adelantito, ¿verdad?